Una niebla densa descendió sobre Alquería Negra. Cuando 3 jóvenes, recién terminada su ronda nocturna, percibieron un olor a quemado que les arañaba la nariz, siguieron el rastro hasta el patio trasero de la ermita de San Ananías. Aquel lugar oscuro que durante mucho tiempo nadie había osado tocar, dejaba escapar un humo fino entre las grietas de su muro de piedra, como dedos negros buscando una presa. Un escalofrío recorrió sus espaldas al unísono. Un sonido emanaba del interior. No era el ruido de alguien cocinando. Tampoco las oraciones que solían escuchar. Era un murmullo bajo como un susurro surgido de las entrañas de la tierra. Cuando uno de ellos intentó asomarse, sus ojos se abrieron de par en par. Dentro de aquella estrecha estancia, una caldera gigantesca hervía, y algo que ningún ser humano debería ver jamás emergió lentamente a la superficie. El crepúsculo descendía con parsimonia sobre Alquería Negra, dejando una estela anaranjada y tenue tras las cumbres de los picos de Europa que rodeaban el pequeño pueblo. El aire húmedo del otoño cantábrico se adhería a la piel, transportando el aroma de las hojas mojadas y la tierra recién rociada por la llovizna. En este rincón tranquilo de Asturias, los días solían terminar de manera sencilla: el murmullo de la radio de los hombres en los soportales, las mujeres recogiendo la ropa tendida y los niños corriendo a casa antes de que el cielo se oscureciera por completo. Sin embargo, esa paz ancestral había comenzado a agrietarse en las últimas semanas. Un cambio que ninguno de los vecinos era capaz de explicar con claridad. Todo comenzó cuando un grupo de forasteros llegó desde la carretera principal que serpentea desde Cangas de Onís. Aparecieron de repente a bordo de una furgoneta de un color gris ceniza que nunca antes se había visto en el pueblo. Los vecinos solo vieron cómo se abría la puerta y de ella descendían 4 hombres de rostro afable y ropas impecables. Hablaban con una suavidad estudiada, llenos de decoro, con una cortesía exquisita en cada uno de sus gestos. Se presentaron como representantes de la Cofradía de la Luz Final, una organización que, según decían, se dedicaba a obras religiosas y sociales. El nombre sonaba extraño en los oídos de los lugareños, pero su manera de hablar, tan serena y envolvente, hacía que cualquiera que los escuchara se sintiera como si estuviera junto a una hoguera en una noche fría, cálido, reconfortado, seguro. Dijeron que querían ayudar a restaurar la ermita de San Ananías, la vieja iglesia románica que era el corazón espiritual de Alquería Negra. La ermita ciertamente mostraba las cicatrices del tiempo. La cal de sus muros se desconchaba, el tejado de pizarra a menudo goteaba durante las lluvias torrenciales y la valla de madera de castaño estaba carcomida por los años. Desde su juventud, don Ramiro, un anciano al que todos los vecinos respetaban, había sido el sacristán de la ermita, un guardián que nunca había pedido nada a cambio. Cuidaba de aquel lugar como si cuidara de su propia vida. Cada mañana llegaba el primero para barrer el atrio, limpiar la pila de agua bendita y ordenar los reclinatorios. Ahora, cuando aquel nuevo grupo llegó ofreciendo su ayuda, los vecinos los acogieron con gratitud. Los tiempos difíciles hacían que cualquier mano tendida pareciera una bendición. Decían que la ermita llevaba demasiado tiempo sin una renovación importante, y la llegada de la cofradía parecía la respuesta a las plegarias silenciosas de muchos. Sin embargo, tras la gratitud general, don Ramiro sentía algo que no podía explicar. La presencia de aquellos hombres era como un viento nuevo que soplaba demasiado rápido, demasiado repentino, demasiado transformador. Una tarde, cuando la lluvia acababa de cesar, don Ramiro estaba sentado en el pórtico de la ermita, frotándose las rodillas que cada vez le dolían más. Contempló los muros húmedos del edificio y se dijo en voz baja: «Esta ermita es como una hija para mí». Su voz se perdió en el goteo rítmico del agua que caía del tejado. Poco después, los 4 hombres de la Cofradía de la Luz Final se acercaron a él. Uno de ellos, un joven que se presentó como el hermano Elías, miró a don Ramiro con una sonrisa excesivamente tranquila. Una sonrisa que no cambiaba, incluso cuando sus ojos no sonreían en absoluto. «A partir de mañana, nosotros nos haremos cargo del cuidado de la ermita». «Deje que el señor descanse ya», dijo con una voz suave que, sin embargo, ocultaba algo que don Ramiro no podía descifrar del todo. Era una orden disfrazada de favor. Don Ramiro se giró, pero el hombre hablaba con un respeto tan profundo que parecía estar concediéndole un gran honor al reemplazarlo en su antigua tarea. Los vecinos que estaban cerca asintieron conformes. Ya era hora de que las nuevas generaciones tomaran el relevo, comentaban entre ellos.
Con el corazón apesadumbrado, don Ramiro solo pudo asentir. Pero cuando se levantó sintió como si una parte de sí mismo se hubiera quedado adherida a las losas de piedra de la ermita. Una parte que ya no podría recuperar. Esa noche, mientras la llovizna volvía a caer, Sofía, su nieta pequeña, se sentó en su regazo y lo miró con sus ojos inocentes. «Abuelo, ¿ya no cuidas la ermita?», preguntó. Su voz era tan suave que casi parecía un susurro. Don Ramiro sonrió débilmente y le acarició el pelo. «Hay gente nueva que se ocupa de ella, cariño. Pero la ermita es nuestra casa también, ¿verdad, abuelo?». Aquella simple pregunta atravesó el corazón de don Ramiro con más fuerza de la que esperaba. Se limitó a abrazar a su nieta sin responder. Mientras tanto, en el otro extremo del pueblo, Javier, el joven que repartía los víveres, también observaba la presencia del nuevo grupo. Cada día veía furgonetas desconocidas llegar a la ermita, transportando cajas y bultos envueltos en lonas gruesas. Nadie sabía lo que contenían. Nadie se atrevía a preguntar. A Javier, en realidad, no le interesaban los asuntos de la iglesia, pero cada vez que pasaba por delante del edificio para hacer una entrega, sentía una incomodidad en el estómago, como si algo lo estuviera observando desde detrás de las oscuras vidrieras. Doña Isabel, la carnicera del mercado del pueblo vecino, también sentía que algo no encajaba. Normalmente cada semana suministraba carne para los eventos de la ermita. Pero desde que llegó el nuevo grupo, dejaron de comprarle. Y sin embargo, la comida que servían a los feligreses en sus reuniones era cada vez más abundante, más suntuosa. «Si no me compran a mí ni en el mercado, ¿de dónde la sacan?», pensaba una y otra vez. Pero cada vez que intentaba preguntar a otros vecinos, la reprendían por ser mal pensada. Los días pasaban y la cofradía de la Luz Final trabajaba sin descanso. Repintaron la ermita con un blanco deslumbrante, sustituyeron las alfombras raídas e instalaron potentes focos en el patio. De repente la ermita parecía majestuosa, como una catedral de ciudad. Los vecinos admiraban el cambio con los ojos brillantes. Sin embargo, cuanto más luminosa se veía la ermita desde fuera, más oscura se sentía la opresión en el pecho de don Ramiro. Empezó a notar que la puerta de la sacristía siempre estaba cerrada con llave. Veía a forasteros llegar a horas intempestivas. Y percibía en la mirada de los nuevos encargados algo ocasionalmente demasiado agudo, demasiado inquisitivo, como si quisieran asegurarse de que nadie los observara de cerca. Una noche, cuando el viento de la montaña descendió trayendo un frío penetrante, don Ramiro se quedó de pie frente a la ermita, que ahora le parecía extraña. No sabía cómo explicar su sentimiento. Solo sabía que por primera vez en su vida, sentía miedo del lugar que antes había amado. Y no sabía que todos aquellos cambios eran solo el principio de una oscuridad que acabaría por rozar a todo el pueblo de Alquería Negra. Desde que la cofradía de la Luz Final tomó el control, la ermita de San Ananías se transformaba a diario. Muy temprano, cuando la niebla aún flotaba a ras de suelo, se oía el sonido de martillos, brochas y escobas trabajando sin pausa. Los vecinos que pasaban por allí a menudo se detenían un momento, solo para admirar la rapidez con la que el lugar cambiaba. En poco tiempo sus muros de piedra se volvieron de un blanco impoluto, las vidrieras fueron reemplazadas por cristales transparentes que reflejaban la luz del alba, y una alfombra nueva y gruesa fue extendida sin una sola arruga. Los niños de la escuela incluso corrían por el atrio gritando: «Nuestra ermita está preciosa». La sonrisa de los vecinos se ensanchaba cada día. Sentían que su pueblo tenía ahora un nuevo orgullo. Pero aquel cambio no tranquilizaba a todos. Don Ramiro, de pie bajo el viejo manzano cerca de la valla de la ermita, observaba a los nuevos encargados trabajar con movimientos demasiado sincronizados, demasiado coordinados. No había bromas entre ellos. No había risas. Trabajaban como máquinas entrenadas durante años. De vez en cuando uno de ellos levantaba la cabeza y oteaba los alrededores, asegurándose de que nadie los observara con demasiada atención. Cada vez que esa mirada se dirigía hacia él, don Ramiro fingía agacharse, pero el frío seguía recorriéndole la nuca. Mientras tanto, a Javier le pedían cada vez más a menudo que llevara a visitantes de fuera del pueblo que querían ver la nueva ermita. Normalmente le habría encantado tener clientes extra, pero ahora sentía una extraña inquietud que no podía explicar.
Los visitantes se bajaban de sus coches y contemplaban la ermita con una mezcla de asombro y desasosiego. Algunos permanecían largo rato frente a la valla, como si percibieran algo que no podían expresar con palabras. Cuando Javier intentaba entablar conversación, respondían con monosílabos. Sus voces eran bajas, como si algo les pesara en la mente. Sin embargo, todos entraban en la ermita y nunca se quejaban de nada. En el mercado de Cangas de Onís, doña Isabel oía cada vez más conversaciones sobre Alquería Negra. La ermita está más concurrida que nunca, decía una mujer mientras compraba cebollas. Incluso más que en la fiesta del patrón. Pero cuando doña Isabel mencionaba que la ermita ya no compraba carne, los demás comerciantes guardaban silencio de inmediato. Cambiaban de tema lo más rápido posible, como si no quisieran profundizar en el asunto. Una tarde Sofía volvió de catequesis con el rostro sombrío. Le dijo a su abuelo que uno de sus amigos había visto algo moverse detrás de la cortina de la cocina de la ermita, como una sombra muy grande que caminaba despacio, dijo con voz temblorosa. Don Ramiro tranquilizó a su nieta, pero su corazón se encogió aún más. Aquella noche llovió a cántaros. El agua golpeaba con un ritmo monótono los tejados de pizarra de las casas. Cuando el reloj se acercaba a las 10, las luces de la ermita seguían encendidas, brillantes. Los vecinos lo consideraban algo normal, los nuevos encargados eran muy trabajadores. Pero para don Ramiro, aquella luz que se resistía a la noche no parecía natural. Salió al porche de pie bajo la fina llovizna. A lo lejos vio a dos de los encargados llevando grandes sacos de un color negro hacia la puerta lateral de la ermita. Sus movimientos eran apresurados pero silenciosos. No hablaban entre sí. Cuando uno de ellos se giró hacia la calle, don Ramiro retrocedió rápidamente y entró en casa. El corazón le latía con fuerza. A la mañana siguiente la ermita lucía de nuevo impecablemente limpia. No había sacos, ni rastros de agua, ni señales de la actividad de la noche anterior. Los encargados barrían el atrio con sonrisas amables, saludando a los vecinos que pasaban con voces tranquilizadoras, como si aquella noche nunca hubiera existido. Don Ramiro sintió algo que no podía ignorar. Cada cambio que parecía hermoso por fuera solo servía para ocultar una capa oscura en su interior. Empezó a darse cuenta de que la ermita no solo estaba siendo embellecida. Estaba siendo tomada. En el ayuntamiento el alcalde Mateo revisaba los registros de actividad de la ermita, que eran cada vez más numerosos. Vecinos que antes apenas aparecían, ahora acudían cada domingo. Incluso llegaba gente de otros pueblos. Se sentía satisfecho, pero en su interior anidaba una preocupación que guardaba para sí. Cuando le preguntó a uno de los encargados sobre la fuente de financiación de la renovación, el hombre sonrió plácidamente y respondió: la providencia llega por caminos inesperados. La respuesta sonaba dulce pero vacía. Cuando la noche volvió a caer y la niebla envolvió Alquería Negra, don Ramiro se quedó de pie junto a la ventana de su casa, con una sensación que no podía explicar. La ermita seguía pareciendo hermosa. Brillante. Limpia. Pero para él aquella luz se sentía ahora como una cortina que ocultaba algo. Y por primera vez se preguntó en silencio, ¿qué es lo que realmente está creciendo detrás del sagrado resplandor de esa ermita? La noche siguiente cayó con rapidez. El viento que soplaba de las montañas traía un frío que calaba hasta los huesos. Las calles del pueblo se quedaron desiertas antes de lo habitual, como si los vecinos sintieran instintivamente que algo no debía salir en la oscuridad. Mientras tanto, las luces de la ermita de San Ananías volvieron a encenderse, brillantes, sin haber disminuido su intensidad desde la llegada de la cofradía de la luz final. Hacia las 9 don Ramiro estaba añadiendo leña a la estufa de la cocina cuando, de repente, percibió un olor extraño. No era olor a comida, ni a humo de leña. Era un aroma peculiar, una mezcla de carne chamuscada, metal caliente y algo dulzón y rancio como sangre vieja. El olor provenía de la dirección de la ermita. Se quedó inmóvil por un momento con el corazón desbocado. Su olfato agudo reconoció algo en aquel hedor, algo parecido a lo que había olido décadas atrás, cuando encontraron a un niño perdido en el bosque del Sella. Un niño que casi no sobrevivió. Sin pensarlo dos veces, cogió un paraguas y salió de casa. La llovizna seguía cayendo,
reflejando la luz mortecina de las farolas. Cada paso hacia la ermita hacía que el olor se volviera más intenso. Al acercarse a la valla, el aroma le arañó la garganta, provocándole arcadas. Desde la parte trasera de la cocina de la ermita, se veía una fina columna de humo. La puerta lateral estaba ligeramente entreabierta, dejando escapar una luz blanca y penetrante muy inusual. Don Ramiro estaba a punto de acercarse más, pero sus pasos se detuvieron en seco al ver a alguien detrás de la puerta. Un hombre de la cofradía de la luz final estaba de pie erguido. Su rostro no se distinguía bien debido a la luz cegadora que provenía de detrás de él. El hombre parecía estar vigilando el exterior, asegurándose de que nadie se acercara. Sus movimientos eran rígidos. Sus ojos barrían el patio como los de un animal guardián. Don Ramiro se escondió rápidamente detrás de un roble, conteniendo la respiración. Los pasos del hombre se acercaban, a solo unos metros de distancia. Pero de repente desde dentro de la cocina se oyó el fuerte ruido de una caldera al ser arrastrada. El hombre se giró y volvió a entrar, dejando que la puerta se cerrara lentamente. Esa oportunidad fue suficiente para que don Ramiro retrocediera despacio y volviera a casa con las rodillas temblorosas. En otro lugar, Javier acababa de entregar un pedido de verduras a casa de la señora Marisa. Caminaba de vuelta a casa por el sendero cercano a la ermita. Al llegar a la curva, él también percibió aquel olor extraño. «Uf. ¿Qué es este olor?», murmuró, tapándose la nariz con la manga de la chaqueta. Se asomó hacia el patio de la ermita y vio varias figuras moviéndose rápidamente, cargando grandes cubos. Sus movimientos eran apresurados pero silenciosos. No había conversación alguna. Javier intentó ver con más claridad, pero de repente uno de ellos se detuvo y lo miró fijamente. Javier se quedó helado. Sus ojos se encontraron con los de aquella figura. Una mirada oscura, fría, sin parpadeo. Por un instante sintió como si su cuerpo estuviera sujeto por algo invisible. Entonces, otro de los encargados lo llamó en voz baja desde la cocina, y la figura que lo miraba se dio la vuelta, sin expresión alguna. Javier retrocedió 3 pasos y luego corrió a casa sin mirar atrás. A la mañana siguiente el ambiente en el mercado era más agitado de lo normal. Todos hablaban del extraño olor de la noche anterior. Algunos decían que podría ser basura quemada. Otros pensaban que era un animal muerto. Pero cuando doña Isabel lo oyó, se irguió de inmediato. ¿Olor a quemado y a rancio?, preguntó rápidamente. Alguien que venía de la dirección de la ermita asintió, pero en cuanto se dieron cuenta de que la conversación apuntaba hacia la ermita, bajaron la voz o cambiaron de tema. Había algo en la mente de los vecinos que les impedía acusar, o incluso preguntar demasiado. La ermita se consideraba sagrada, y cualquiera que la cuestionara era visto como alguien de poca fe. Pero doña Isabel no podía tragarse su sospecha. Si no compran carne en el mercado, pero cocinan tanto cada semana. ¿Qué demonios cocinaron anoche?, pensó. La pregunta siguió girando en su cabeza mientras cerraba su puesto. Esa noche don Ramiro fue llamado por el alcalde Mateo al ayuntamiento. El alcalde parecía agotado, su rostro surcado de arrugas de preocupación. Dijo en voz baja: «Muchos vecinos se han quejado del olor de anoche». Don Ramiro esperó a que continuara. «Pero todos solo se atreven a decírmelo a mí. Nadie quiere hablar abiertamente. No sé qué está pasando, don Ramiro. La ermita está preciosa, muy concurrida, pero no sé por qué hay un aura que no me gusta». Don Ramiro asintió lentamente. «Yo también lo siento». Mateo suspiró profundamente. «Si de verdad está ocurriendo algo, debemos tener cuidado. La ermita es el lugar más sensible del pueblo. Un paso en falso podría dividirnos a todos». Fuera del ayuntamiento, el viento nocturno volvía a soplar con frialdad. Las luces de la ermita a lo lejos parecían brillantes. Pero para don Ramiro, su luz ya no era reconfortante. Ahora, aquella luz se sentía como una advertencia. Una semana después del incidente nocturno, la tensión en Alquería Negra era cada vez más palpable. Aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta, cada noche las luces de la ermita de San Ananías brillaban con más intensidad. Demasiado.
como si alguien quisiera asegurarse deliberadamente de que no quedara ni una sola sombra. Pero era precisamente por esa luz excesiva que la oscuridad parecía adherirse con más fuerza a los muros exteriores de la ermita. Esa noche, justo después de una fuerte lluvia, Javier volvió a pasar por el camino cercano a la ermita. Había intentado tomar una ruta diferente, pero de alguna manera sus pasos lo llevaron de nuevo hacia el edificio. Quizás por la curiosidad, quizás por un miedo que no quería que lo consumiera sin respuestas. El olor extraño no se percibía, pero el aire alrededor de la ermita se sentía caliente, más caliente que en el resto del pueblo. A lo lejos vio a 3 de los encargados de la cofradía de la luz final transportando grandes cajas hacia el interior. Las cajas parecían pesadas, cada paso que daban parecía requerir un gran esfuerzo, como si llevaran algo denso. Sin embargo, las transportaban sin dificultad, a pesar de que sus cuerpos no parecían especialmente fuertes. Mientras Javier los observaba, uno de los encargados se detuvo de repente y se giró. Su mirada atravesó a Javier como un cuchillo helado. Javier sintió una presión en el pecho como si sus pulmones hubieran recibido la orden de dejar de funcionar. Retrocedió varios pasos, pero la figura seguía mirándolo, inmóvil. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, los otros 2 encargados llamaron a la figura desde el interior de la ermita. La mirada finalmente se apartó y Javier tomó una larga bocanada de aire que casi había olvidado cómo tomar. Se dio la vuelta y corrió sin mirar atrás. En su casa, doña Isabel cerraba la puerta con doble llave tan pronto como el sol se ponía. Desde el incidente del olor, siempre sentía que alguien la observaba desde fuera de la ventana por la noche. Una vez había visto una sombra alta pasar frente al cristal, pero cuando abrió la puerta, no había nadie, solo las hojas de una higuera meciéndose lentamente. Aquella noche, mientras intentaba dormir, oyó unos pasos lentos en el patio. No eran pasos humanos. Eran demasiado pesados, demasiado arrastrados, como si alguien caminara arrastrando los pies con el cuerpo tembloroso. Doña Isabel se acercó a la ventana y espió por una pequeña rendija. El patio estaba vacío. No había nadie. Pero justo cuando iba a cerrar la cortina, una sombra alta y fugaz pasó junto a la valla en dirección a la ermita. Se le erizó el vello de la nuca y corrió a su habitación, rezando en voz baja y deseando que la mañana llegara antes de lo habitual. Mientras tanto, en el ayuntamiento, el alcalde Mateo estaba sentado solo, con una carpeta de informes en la mano. Dentro había notas sobre ruidos extraños, olores a quemado y actividades sospechosas en la ermita. Pero todo estaba escrito por los vecinos en un lenguaje vago. Tenían miedo de acusar directamente. Abrió el último informe. Se vio una luz roja desde la ventana de la cocina de la ermita a altas horas de la madrugada. Mateo se masajeó las sienes. Si hay algo peligroso porque todos siguen yendo cada domingo, murmuró. Conocía la respuesta. Los encargados de la ermita eran demasiado hábiles creando una sensación de seguridad, demasiado amables, demasiado suaves, demasiado perfectos. Su serenidad creaba un miedo invisible. Esa misma noche don Ramiro no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba la mirada vacía del encargado de la ermita que había visto una semana antes. Había algo equivocado en aquellos ojos, algo que no era humano. Finalmente decidió salir a tomar el aire. Sus pasos lo llevaron de nuevo al camino de la ermita, una vieja costumbre que le costaba abandonar. Pero al acercarse, vio algo que lo detuvo en seco. La puerta lateral de la ermita estaba ligeramente entreabierta. De su interior emanaba una luz roja y tenue. La luz palpitaba, como el latido de un corazón. Don Ramiro sintió que su cuerpo temblaba sin que pudiera controlarlo. Quería retroceder, pero la curiosidad detuvo sus pies. Lentamente se acercó hasta quedar a solo 3 metros de la puerta. Entonces oyó un sonido desde dentro. Un murmullo. No era el murmullo de alguien rezando, ni el sonido de un salmo. Sonaba como un idioma que nunca había oído, como si alguien hablara bajo el agua, bajo, gutural e irregular. El murmullo se fue acelerando hasta convertirse en un largo gemido que hizo que el aire se sintiera más pesado. La luz roja se intensificó fluyendo por la rendija de la puerta. Y cuando el murmullo alcanzó su punto álgido, la puerta se cerró de golpe, con un sonido seco y violento.
Don Ramiro dio un respingo y retrocedió. Su respiración era agitada. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, cuando estaba a punto de volver a casa, una voz susurró suavemente justo detrás de él. «No mires más». Don Ramiro se giró rápidamente. No había nadie, pero el aire detrás de él era mucho más frío que el del resto de la noche. Corrió a casa, sin atreverse a mirar atrás. Y esa noche supo una cosa, que fuera que estuviera ocurriendo dentro de la ermita ya había cruzado la frontera de lo humano. Desde la noche en que la puerta lateral de la ermita se cerró sola, don Ramiro ya no fue el mismo. Se encerró en casa, apenas hablaba y pasaba la mayor parte del tiempo sentado junto a la ventana, mirando hacia la ermita con el rostro tenso. Sofía, su nieta, intentó varias veces que le contara algo, pero don Ramiro solo sonreía débilmente y decía que estaba cansado. Pero en realidad, no estaba cansado. Estaba aterrorizado. Un miedo que no podía compartir con nadie. En el resto del pueblo, el aire nocturno comenzó a llenarse de rumores que nunca se pronunciaban directamente. La gente seguía yendo a la ermita los domingos, seguía aceptando la comida gratuita y escuchando los sermones amables de los miembros de la Cofradía de la Luz Final. Pero al volver a casa, cerraban las puertas con llave antes de lo habitual. Un simple golpe en la puerta después del anochecer hacía que el corazón de cualquiera se acelerara, el sonido del viento contra las tejas parecía más pesado que en noches anteriores, y los ruidos que venían de la dirección de la ermita fingían no oírlos. Esa noche Javier estaba reparando una lámpara de aceite en la sala de estar cuando oyó un ligero golpe en la ventana. Se giró rápidamente. No había nadie. Solo la oscuridad impenetrable y las sombras de los árboles moviéndose lentamente. Tragó saliva y se aseguró de que la ventana estuviera bien cerrada. Apenas tuvo tiempo de calmarse cuando el sonido se repitió. Esta vez, más claro, 2 golpes lentos y precisos. Como si alguien saludara, pero de una manera insólita. Javier retrocedió. Cuando estaba a punto de llamar a su esposa, un susurro lívido surgió desde el otro lado de la ventana. «Javier. Abre un momento». La voz era baja, muy baja. Pero claramente no era la voz de nadie del pueblo. No tenía el acento familiar, ni la entonación típica de los vecinos de Alquería Negra. Sonaba como si alguien intentara imitar una voz humana, pero fracasara. Javier se llevó la mano al pecho intentando respirar. No se movió hasta que el sonido desapareció. Y cuando volvió a mirar, la ventana estaba cubierta de un vaho fino que formaba un patrón circular, como si algo hubiera estado de pie muy cerca momentos antes. Mientras tanto, en casa de doña Isabel, la noche no fue mejor. Estaba barriendo la sala cuando oyó pasos en el tejado. No eran los pasos de un gato o una garduña. Eran pasos pesados, regulares, como si alguien caminara lentamente sobre sus tejas. Doña Isabel se tapó la boca para no gritar. Muy despacio, se acercó a la ventana y miró hacia la casa del vecino. Quizás era alguien gastando una broma, pero no había nadie fuera. Los pasos continuaron durante varios minutos antes de detenerse justo encima de donde ella estaba. Desde el tejado, se oyó el sonido de una inhalación, larga y profunda, como si alguien aspirara aire con un pecho lleno de algo más que pulmones. Doña Isabel cayó al suelo, sentada, tapándose los oídos. Rezó con todas sus fuerzas hasta que finalmente los pasos desaparecieron. En el ayuntamiento, el alcalde Mateo recibía quejas cada vez más frecuentes de los vecinos. Sin embargo, todas se expresaban en voz baja, mitad con miedo, mitad con vergüenza. La gente temía ser acusada de difamar a la ermita, de levantar falsos testimonios. Alcalde, oigo a alguien recitar algo por la noche, pero no son versos de la Biblia. Alcalde, algo camina sobre mi tejado. Alcalde, alguien golpea la ventana de mi casa. Mateo escuchaba uno tras otro, y su rostro se volvía cada vez más pálido. Sabía que esto ya no era un asunto normal. ¿Alguno de vosotros ha visto a la persona?, preguntó lentamente. Todos los vecinos negaron con la cabeza. Porque en efecto, no se veía a ningún ser humano. Solo sonidos, sombras y algo que se movía sin forma. La noche siguiente, exactamente a las 3 de la madrugada,
Hugo, un joven que también repartía víveres, experimentó algo extraño. Volvía de un pueblo cercano y al pasar por la ermita, vio algo en el patio. Un hombre de pie, de espaldas a la carretera. Su cuerpo estaba encorvado, como si buscara algo en el suelo. Hugo se detuvo. «Señor, ¿ha perdido algo?» El hombre no se giró. Hugo se acercó un poco más. «Señor, ¿necesita ayuda?» Lentamente el hombre enderezó su cuerpo. Su espalda se arqueó de una manera extraña, como si no tuviera huesos que la sostuvieran correctamente. Hugo se quedó paralizado. Cuando el hombre finalmente se giró, Hugo retrocedió aterrorizado. Aquel rostro no era el de nadie del pueblo. Los ojos del hombre eran completamente negros, sin esclerótica, y sus labios se movieron muy lentamente para formar una palabra que heló la sangre de Hugo. «Vuelves». Hugo no esperó más. Corrió tan rápido como pudo, sin atreverse a mirar atrás, aunque oía el sonido de unos pasos que lo seguían. Unos pasos arrastrados, unos pasos que no pertenecían del todo a un ser humano. Esa noche todos los habitantes de Alquería Negra sintieron finalmente lo mismo. Lo que fuera que estaba ocurriendo en la ermita había salido y caminaba entre ellos. Y todavía nadie sabía cómo detenerlo. Desde la noche en que Hugo vio la figura de ojos negros en el patio de la ermita, ya no se atrevió a pasar solo por ese camino. Sentía que cada rincón del pueblo tenía ahora ojos, ojos invisibles que siempre lo observaban. Cada vez que cerraba la puerta de su casa, oía algo moverse lentamente entre las higueras, un movimiento como el de alguien que se arrastra conteniendo la respiración. Hugo estaba sentado en el porche de su casa, sujetándose la cabeza. Su madre lo miraba con preocupación. «¿Estás enfermo?», le preguntó. Hugo negó con la cabeza, pero su voz temblaba. «Mamá, anoche vi a alguien en la ermita, pero no era una persona normal». Su madre guardó silencio. Su rostro palideció. Miró hacia la ermita, que se veía entre los árboles. «No le cuentes eso a nadie. La gente ahora malinterpreta las cosas con facilidad». Hugo sabía que su madre no solo temía un malentendido. Temía que algo oscuro viniera a su casa si la historia se extendía. Mientras tanto, en otro lugar, don Ramiro volvía a sentir el mismo miedo que la noche anterior. Ese día, intentó ir a su huerto para calmar sus pensamientos, pero sus pasos se detuvieron al ver unas huellas enormes cerca de la acequia. Las huellas eran más largas que las de un pie humano. Su forma era anormal, 5 dedos, pero alargados como ramas de un árbol. Las huellas se dirigían hacia la parte trasera de la ermita. Don Ramiro retrocedió lentamente. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, oyó una voz susurrante desde la acequia. «Ramiro». La voz era suave pero muy clara. La voz pronunciaba su nombre como si alguien estuviera justo detrás de su oreja, aunque no había nadie allí. Don Ramiro corrió. Jadeaba sin aliento hasta que llegó a casa. Sofía salió con el rostro confuso, pero don Ramiro solo abrazó a su nieta con fuerza, como si acabara de regresar del borde de un precipicio. Durante el día, varios vecinos se reunieron en la pequeña taberna del pueblo. Todos parecían inquietos. Nadie se atrevía a sentarse demasiado cerca de la ventana. «Anoche oí pasos en mi tejado otra vez», dijo doña Isabel en voz baja. «Pero cuando llamé a mi vecino, no había nadie fuera. Vi una sombra alta cerca del establo», añadió un hombre. «La sombra desapareció antes de que pudiera acercarme». Y luego una mujer contó con la cabeza gacha: «Mi hijo vio a alguien en cuclillas junto al río esta mañana. Pero cuando sus amigos se acercaron, esa persona entró en el agua sin hacer ruido». El silencio se apoderó de la taberna. Cada uno comprendía que aquellos incidentes ya no eran una coincidencia. Sin embargo, nadie se atrevía a nombrar el lugar de origen del problema. Nadie se atrevía a pronunciar la palabra de ermita. Al atardecer, todos los vecinos regresaron a sus casas antes de lo habitual. El cielo parecía más oscuro, aunque el sol no se había puesto del todo. Las nubes se agolpaban sobre el pueblo como una pesada cortina. Esa noche el aire se sentía diferente, más denso, como si algo estuviera suspendido sobre los tejados.
Javier intentó calmarse sentándose en la sala de estar con una vieja radio. Pero cuando sonaron las campanadas de la tarde desde la ermita, el sonido era extraño, no como el del campanero habitual. El tañido era demasiado largo en ciertas partes, como si alguien tirara de la sílaba con un aliento que ya debería haberse agotado. Cuando las campanadas terminaron, la radio en manos de Javier empezó a emitir estática. Luego una voz susurrante salió del altavoz. «Javier. Vuelves». La radio cayó de sus manos. Se abrazó las rodillas, su cuerpo temblando violentamente. Era la misma voz que la noche en que la figura de ojos negros lo había llamado en el patio de la ermita. En un rincón del pueblo, el alcalde Mateo cerró el ayuntamiento antes de tiempo. Pero cuando estaba a punto de irse a casa, vio a alguien de pie frente a la valla del edificio. La persona estaba de espaldas a él, con el cuerpo ligeramente encorvado. Mateo se acercó con cautela. «Disculpe, ¿necesita algo?» La persona no se movió. «¿Busca a alguien?» Justo cuando estaba a punto de tocarle el hombro, la figura se giró. Sus ojos estaban vacíos. No había globos oculares, solo cuencas negras y oscuras como pozos sin fondo. Mateo se quedó helado. La boca de la figura se movió lentamente, emitiendo un sonido que era imposible que saliera de un cuerpo humano. Todo ha comenzado. Antes de que Mateo pudiera gritar, la figura desapareció en la oscuridad, como humo absorbido por el aire. Cayó al suelo, sentado con las rodillas temblando. Y esa noche, todo el pueblo sintió el mismo cambio. El problema ya no era sobre la ermita. Era sobre algo que ya caminaba entre ellos. Y cada vez estaba más cerca, más audaz, más real. Tras el encuentro en el ayuntamiento, el alcalde Mateo no salió de casa durante 2 días completos. Su cuerpo temblaba cada vez que recordaba la figura sin ojos. Intentaba convencerse de que solo había sido una alucinación por el cansancio, pero la voz que decía «todo ha comenzado», no desaparecía de su cabeza. Mientras tanto, los habitantes de Alquería Negra comenzaron a sentir que las noches se alargaban más de lo normal, como si el tiempo intentara prolongar su miedo poco a poco. En la tercera noche una lluvia torrencial cayó sobre el pueblo. El viento soplaba con fuerza, haciendo que las puertas de las casas vibraran como si quisieran abrirse a la fuerza. Javier, aún sin recuperarse del incidente de la radio, intentó taparse los oídos con una almohada, pero el sonido de la lluvia no lograba ocultar otro ruido que surgía desde fuera de su casa. El sonido de alguien caminando lentamente frente a la puerta. Los pasos eran arrastrados, pesados, pero irregulares, como si la persona tuviera las piernas torcidas. Javier contuvo la respiración. Los pasos se detuvieron justo delante de su puerta. Silencio. No hubo ningún sonido durante varios segundos. Solo la lluvia. Y entonces lentamente se oyeron unos golpes. Toc, toc, toc. Javier miró la puerta. Su esposa, que rezaba en la habitación, lo llamó de inmediato. «No abras la puerta. No la abras». Pero el sonido no cesó. Los golpes se convirtieron en un roce lento, como si unas uñas estuvieran arañando la superficie de la madera. Javier temblaba. Se acercó a la puerta lentamente y espió por la rendija inferior. Esperaba no ver nada. Pero se equivocó. A través de la estrecha rendija, vio unos pies pálidos, sin uñas, mojados. Pero no eran como los pies de un ser humano. Javier gritó y retrocedió. De repente los golpes cesaron. Los pasos arrastrados se oyeron alejándose, y luego desaparecieron en medio de la lluvia torrencial. Su esposa salió de la habitación con el rostro lleno de terror. Ambos permanecieron despiertos hasta el amanecer. En casa de don Ramiro, el miedo no era menor. Sofía, que normalmente era una niña alegre, ahora lloraba a menudo a solas. Esa noche se despertó y llamó a su abuelo. «Abuelo, alguien me llama desde fuera de la ventana». Don Ramiro se levantó de inmediato. Revisó la ventana y no vio nada. Pero cuando estaba a punto de cerrar la cortina, oyó una voz susurrante desde fuera. «Sofía. Sal un momento». La voz era la de una mujer.
Pero Sofía se echó a llorar con fuerza. Esa no es la voz de la señorita, no es la voz de nadie. Don Ramiro contuvo la respiración. Oyó la voz de nuevo suave y melosa, pero había algo detrás de esa suavidad, como una voz que intentaba imitar a un ser humano, pero no lo conseguía del todo. Con las manos temblorosas, don Ramiro levantó a Sofía y la alejó de la ventana. Cerró todas las cortinas de la casa y apagó las luces. Pero la voz se oyó varias veces más antes de desaparecer finalmente. En la taberna, varios vecinos se reunieron con rostros demacrados. Llevaban linternas, candiles de aceite y palos largos, como si se prepararan para enfrentarse a algo que no entendían. Anoche oí que me llamaban por mi nombre, dijo un joven. Pero sé que no era la voz de nadie que viva en este pueblo. Vi una sombra de pie cerca del pozo, dijo otro. Era muy alta, no tenía rostro. Todos guardaron silencio. Nadie se atrevía a señalar la raíz del problema. Pero todos sabían de dónde venía. Todos los problemas habían comenzado en la ermita. Hacia la medianoche, dos jóvenes, Hugo y Marcos, patrullaban por un pequeño camino cerca de los campos. El aire después de la lluvia era penetrante. El olor a tierra mojada se mezclaba con un aroma extraño que ya conocían, rancio, quemado y dulzón. ¿Tú también lo hueles?, preguntó Marcos. Hugo asintió sin decir palabra. Se acercaron más a la ermita. Las luces del patio brillaban con demasiada intensidad, como en noches anteriores. Pero esa noche algo se movía bajo la luz. Una sombra. Una sombra alta, sin una forma definida. A veces parecía un ser humano, a veces un tronco de árbol que se movía solo. La sombra caminaba lentamente frente a la puerta de la ermita. Hugo contuvo la respiración. Marcos dio un paso atrás. Entonces la sombra se detuvo y se giró lentamente hacia ellos. Aunque no tenía rostro, sabían con certeza que la sombra los estaba mirando. Sus cuerpos se quedaron rígidos, sus pies no podían moverse. Hasta que una voz grave surgió del interior de la ermita. Una voz muy baja, pero clara. El tiempo se acerca. La sombra se deslizó entonces hacia el interior de la ermita, desapareciendo como humo a través de una rendija de la puerta. Marcos cayó al suelo sentado. Hugo temblaba violentamente. Y esa noche se dieron cuenta de que lo que fuera que habitaba en la ermita ya había empezado a salir. Ya no era solo un sonido, ya no era solo una sombra. Ya caminaba sobre la tierra de su pueblo. Y había comenzado a llamar a los vecinos por su nombre, uno por uno. Desde que Hugo y Marcos vieron la sombra sin rostro regresar al interior de la ermita, todo el pueblo de Alquería Negra empezó a sentirse como un lugar extraño. Nadie se atrevía a salir después del anochecer. Incluso abrir una ventana se consideraba un acto peligroso. Todos los vecinos sentían lo mismo, aunque ninguno se atrevía a decirlo en voz alta. Y en medio de la ansiedad, las extrañas llamadas a los nombres de los vecinos se hicieron cada vez más frecuentes. Esa noche, alrededor de las 2, Javier se despertó por el sonido de algo que caía en la cocina. Al principio pensó que era un gato, pero luego oyó el ruido de nuevo, más fuerte, como si alguien hubiera dejado caer una olla a propósito. Se acercó a la cocina lentamente sosteniendo una pequeña linterna. Cuando apuntó la luz hacia la mesa, no había nada caído, todo estaba en orden. Pero de repente desde la ventana, oyó a alguien susurrar, Javier. La voz estaba tan cerca que parecía que alguien estaba de pie justo detrás del cristal. Javier se acercó muy lentamente. La luz de la linterna temblaba en su mano. Esperaba que fuera solo el sonido del viento. Pero cuando espió a través de la estrecha cortina, vio algo que casi le hizo flaquear las rodillas. Alguien estaba de pie fuera de la ventana. Erguido, inmóvil. Su cabeza estaba inclinada como la de una muñeca rota. Su cuello era demasiado largo y su rostro no tenía boca. Solo 2 agujeros oscuros donde deberían estar los ojos. La figura inclinó la cabeza aún más cerca, hasta que su rostro casi tocó el cristal, y la voz surgió de nuevo, sin boca, sin labios. Javier. Javier apagó la linterna y cayó al suelo, sentado. No se atrevió a hacer ningún ruido.
Unos segundos después, la sombra desapareció como si hubiera sido absorbida por la oscuridad. En casa de don Ramiro, el peligro llegó de otra forma. Sofía se despertó con los ojos llorosos. «Abuelo, alguien me ha vuelto a llamar desde debajo del suelo», dijo con voz temblorosa. Don Ramiro abrazó a su nieta con fuerza. Sabía que su casa no tenía sótano. El suelo de madera estaba directamente sobre la tierra. No debería haber ningún sonido desde abajo. Pero esa noche, mientras intentaba calmar a Sofía, oyó unos golpes suaves desde el suelo de tablas. Toc, toc, toc. Regulares. Don Ramiro apretó la mano de su nieta con fuerza. Intentó rezar con todas sus fuerzas, pero cada oración parecía quedarse atrapada en su garganta. Los golpes no cesaron durante casi un minuto antes de desaparecer. Y después de eso, la misma voz se oyó desde la ventana. «Abuelo». Pero no era la voz de Sofía. Era una voz con un eco extraño, como si alguien hablara desde dentro de una sala vacía y muy grande. Don Ramiro cerró todas las cortinas y apagó las luces. Él y su nieta se sentaron en el suelo hasta que llegó la mañana. Al otro lado del pueblo, doña Isabel intentaba dormir cuando de repente olió a carne quemada. El aroma era fuerte, penetrante, casi idéntico al que había surgido por primera vez de la ermita semanas atrás. Se levantó y fue a la cocina. Pero cuando encendió la luz, su cocina estaba limpia, no había nada quemado, nada cocinado. Pero el olor era cada vez más fuerte. Entonces se dio cuenta de que el olor venía de fuera de la ventana. Muy lentamente se acercó y espió. La luz de la luna iluminaba débilmente el patio. No había nadie, ningún movimiento. Pero cuando estaba a punto de cerrar la cortina, vio algo moverse por el rabillo del ojo. Una mano pálida se deslizó hacia arriba desde detrás de la valla. La mano era larga, delgada, con dedos extremadamente largos como raíces de árbol. La mano tanteó el aire como si buscara algo o a alguien. El dedo se detuvo justo delante de la ventana de doña Isabel, separado solo por un fino cristal. Luego una voz grave se oyó desde fuera. «Isabel», gritó con fuerza, dejando caer un vaso de su mano. La mano desapareció de inmediato, hundiéndose de nuevo en la oscuridad como si un cuerpo la hubiera arrastrado a la fuerza. A la mañana siguiente los vecinos se reunieron en el patio del ayuntamiento. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos hinchados por no haber dormido. Intercambiaron historias, pero sus voces seguían siendo bajas. Me llamó por mi nombre. Vi un rostro sin ojos. Esos dedos largos en mi ventana. Oí pasos bajo mi suelo. El alcalde Mateo se puso de pie frente a ellos, intentando contener su propio temblor. No podemos seguir en silencio, dijo. Si esto continúa, nuestro pueblo será destruido. Todos los vecinos asintieron. Nadie lo contradijo. Y finalmente, por primera vez desde que comenzaron todos los extraños sucesos, alguien nombró el lugar en voz alta. El alcalde Mateo miró hacia la ermita, que se erigía no muy lejos de allí. Todo esto empezó allí, dijo. El silencio cubrió el pueblo. Los vecinos bajaron la cabeza porque todos sabían que las noches siguientes ya no los esperarían. La propia noche había comenzado a buscarlos. Tras la reunión en el ayuntamiento, el ambiente en Alquería Negra seguía impregnado de miedo. Pero por primera vez, ese miedo se mezclaba con determinación. Los vecinos se dieron cuenta de que si seguían en silencio, quién sabe qué traerían aquellas criaturas en las noches venideras. El alcalde Mateo, aunque todavía temblaba, trató de armarse de valor. Si todo esto empezó en la ermita, dijo con voz baja pero firme, tenemos que averiguar qué esconden dentro. Varios vecinos bajaron la mirada. Algunos se retorcían las manos, nerviosos, pero nadie lo negó. Todos sabían que la verdad era demasiado evidente. Esa noche una llovizna fina cayó de nuevo. Una niebla densa cubrió las calles, haciendo que el pueblo pareciera otro mundo, uno que nunca había visto la luz del sol. 5 hombres, el alcalde Mateo, don Ramiro, Javier, Hugo y Marcos, se reunieron en secreto detrás del ayuntamiento, armados con linternas y largos palos de avellano. Si tenéis miedo podéis echaros atrás, dijo Mateo.
Nadie se movió. No porque no tuvieran miedo, sino porque el miedo era ya demasiado grande para seguir guardándolo. Javier tragó saliva y dijo: anoche algo me llamó por mi nombre desde la ventana de la cocina. Si no hacemos nada, seguirán viniendo. Hugo y Marco se miraron. Aún recordaban claramente la sombra alta y sin rostro que los había observado desde el patio de la ermita. Solo ese recuerdo era suficiente para que les temblaran las rodillas, pero fue precisamente eso lo que los impulsó a unirse esa noche. Finalmente los 5 hombres se dirigieron hacia la ermita. La ermita de San Ananías parecía más grande de lo habitual vista desde la distancia. Sus luces brillaban intensamente, pero aquella luz no ofrecía calidez. Parecía algo que ocultaba la oscuridad en su interior. A medida que se acercaban, el olor regresó, rancio, quemado, dulzón, una mezcla como de carne que se ha quemado durante demasiado tiempo. El aroma era penetrante, nauseabundo. Mateo encendió su linterna. Empecemos por la puerta lateral, dijo en voz baja. Se acercaron a la puerta que don Ramiro había visto cerrarse sola aquella noche. Cuando llegaron, la puerta estaba ligeramente entreabierta, como si hubiera sido dejada a propósito, esperando a alguien. Javier susurró: ¿quién la ha abierto? No hubo respuesta. Solo el sonido de la lluvia a lo lejos. Con manos temblorosas, Hugo empujó la puerta lentamente. La puerta chirrió, un sonido largo y quejumbroso. Una luz roja y tenue emanaba del interior de la cocina de la ermita, la misma que don Ramiro había visto. La luz no provenía de una bombilla, sino de algo que palpitaba lentamente como un corazón. Los 5 hombres contuvieron la respiración. Don Ramiro entró primero y dentro de la cocina, vieron algo que los dejó helados. El suelo estaba cubierto de manchas de un líquido negro y seco, como si algo se hubiera derramado y luego se hubiera limpiado a medias. Las paredes estaban llenas de extraños arañazos, con formas que parecían escritura, pero ninguna de las letras era conocida por el hombre. En un rincón de la habitación había una enorme caldera de hierro negro. Su tapa estaba ligeramente abierta. El olor más penetrante venía de allí. Javier miró la caldera con el rostro pálido. No. No la abráis. Pero antes de que pudieran decidir nada, desde la sala principal de la ermita se oyó un sonido. Unos pasos. Lentos, pesados. No eran los pasos de un ser humano. Algo se movía hacia la cocina. Hugo empuñó su linterna. Todos contuvieron la respiración. El sonido de los pasos se acercaba. Cada paso sonaba arrastrado, como si alguien tirara de algo pesado detrás de sí. Entonces otro sonido surgió desde el interior. Un murmullo. No era un idioma humano, no era una oración. Sonaba como si alguien leyera algo con una lengua rota, murmurando frases sin ritmo. Mateo susurró: están haciendo algo. Los pasos se detuvieron justo delante de la puerta de la cocina. Nadie se atrevió a moverse, nadie se atrevió a respirar con fuerza. Luego la puerta de la cocina se movió lentamente, empujada desde fuera. El sonido de sus goznes fue como un largo grito. Los 5 hombres se tensaron y cuando la puerta se abrió un poco más, finalmente vieron quién estaba allí. O más bien, que estaba allí. La figura vestía como un ser humano, pero su cuerpo era demasiado alto, demasiado delgado. Su rostro estaba vacío, su piel era pálida y sus 2 ojos eran completamente negros, sin pupilas, sin parpadeo. La criatura inclinó la cabeza con un movimiento inhumano, y entonces sonrió. La sonrisa no usaba una boca. Toda la piel de su rostro se movió para formar una curva parecida a una sonrisa. La criatura levantó la mano lentamente y con una voz baja que sonaba como miles de susurros desde las profundidades de la tierra, dijo: ya es hora de que veáis lo que hemos estado escondiendo. Los 5 hombres se quedaron paralizados, porque sabían que lo que les esperaba detrás de la puerta de la ermita ya no era solo una sombra, ya no era solo un sonido. Era el comienzo de algo mucho más oscuro. Y esa puerta se había abierto por completo. La criatura alta permanecía en el umbral, con un cuerpo demasiado delgado para ser humano. Su piel pálida reflejaba la luz roja que palpitaba desde el interior de la sala.
Los 5 hombres, Mateo, Don Ramiro, Javier, Hugo y Marcos, solo podían contener la respiración. No sabían cómo moverse, cómo luchar, ni siquiera a dónde huir. La criatura movió la cabeza lentamente de un lado a otro. Las articulaciones de su cuello sonaron como si se estuvieran rompiendo, pero no mostró ningún signo de dolor. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, la criatura les hizo una seña para que la siguieran, y la puerta que conducía a la nave principal de la ermita se abrió de par en par. Una luz roja brotó del interior, girando como una niebla mezclada con sangre. El aroma se hizo aún más fuerte, quemado, rancio y frío. Un aroma que recordaba al ser humano el final de la vida. Temblando, el alcalde Mateo dio el primer paso. Tenemos que saber qué está pasando aquí de verdad, dijo en voz baja. Entraron. La nave principal de la ermita, que una vez fue un lugar sagrado, parecía otro mundo esa noche. Las luces de neón instaladas por la cofradía de la luz final estaban apagadas. La única fuente de luz provenía de unos símbolos rojos grabados en el suelo, símbolos que no pertenecían a ninguna religión conocida. Parecían haber sido arañados con garras de hierro, dejando marcas negras que aún humeaban ligeramente. En el centro de la sala había un gran agujero circular. El agujero era profundo, atravesando el suelo de cemento de la ermita, como si el suelo no fuera un edificio, sino solo una fina piel fácil de rasgar. Javier se acercó tragando saliva. ¿Qué es esto? Don Ramiro miró dentro del agujero y su cuerpo se debilitó al instante. En el fondo docenas de objetos parecidos a harapos se movían lentamente, como si alguien aún respirara, pero sin fuerza. Cuando enfocó su linterna, la luz reveló algo que congeló todo su ser. No eran harapos. Eran cuerpos humanos. No estaban completos. Faltaban algunas partes. Otros parecían haber sido arrancados a la fuerza. Y todavía respiraban. Lenta, débilmente. Pero estaban vivos. Don Ramiro cayó de rodillas, tapándose la boca para no gritar. Hugo se apoyó en la pared para no desmayarse. Marcos casi perdió el conocimiento. Javier solo miraba a vacío, su mente incapaz de procesar lo que veía. Detrás de ellos, la criatura alta permanecía inmóvil. La luz roja se reflejaba en su piel pálida, haciendo que su rostro pareciera una máscara mortuoria. Mateo temblaba. Vosotros habéis hecho esto. La criatura no respondió con palabras. Solo movió su mano delgada hacia una puerta de madera a un lado de la sala. La puerta se abrió lentamente por sí sola, y de su interior salieron 4 hombres, los encargados de la cofradía de la luz final. Caminaban despacio, sonriendo, pero sus sonrisas no llegaban a sus ojos. Sus ojos eran completamente negros, al igual que los de la criatura que estaba detrás de los vecinos. El hermano Elías se adelantó. Su mirada estaba vacía. Esta ermita no es un lugar de culto, dijo en voz baja. Es una puerta. Una puerta a un lugar que los humanos no deberían conocer. Javier fue el primero en reaccionar. ¿Por qué habéis hecho todo esto? El hermano Elías lo miró con la cabeza ligeramente inclinada. Porque el lugar tiene hambre. Y cuando tiene hambre pide. Señaló el gran agujero. Don Ramiro finalmente entendió el olor rancio, la caldera gigante, las sombras altas que vagaban, las llamadas a los nombres de los vecinos. Todo era parte de un ritual. La ermita había sido transformada en una entrada para algo que nunca debería haber salido. ¿Qué queréis de nosotros?, preguntó Hugo con la voz rota. El hermano Elías se acercó. Su rostro no tenía expresión. Nosotros no queremos nada. Lo que está ahí dentro os quiere a vosotros. La criatura alta detrás de ellos emitió un sonido largo, mitad murmullo, mitad gemido. El sonido hizo que las paredes de la ermita vibraran suavemente. El suelo parecía vivo, como si el aliento de la criatura se propagara a través del edificio. Mateo retrocedió, tragándose el miedo. No. No podemos permitir que esto continúe. Cogió un trozo largo de madera y lo blandió contra uno de los símbolos rojos del suelo. El símbolo se rompió parcialmente.
Su luz roja parpadeó y luego se atenuó. La criatura alta emitió un chillido de ira. El mundo pareció girar. Las luces del exterior de la ermita se apagaron al unísono. «Destruid los símbolos», gritó Javier. «Rápido». Hugo y Marcos golpearon los otros símbolos con sus palos. Cada golpe hacía que la luz roja se atenuara y que la criatura se enfureciera más. Su cuerpo se alargaba, retorciéndose de forma antinatural, como humo que se convierte en hueso. Pero el último símbolo fue el decisivo. Cuando don Ramiro golpeó el círculo del símbolo más grande, la luz roja de la sala se apagó por completo. El gran agujero del suelo emitió un sonido como el de un último suspiro. La criatura alta gritó y desapareció en un instante, como si fuera arrastrada de vuelta a su oscuridad original. El hermano Elías y sus seguidores cayeron inconscientes. La ermita se sumió en el silencio. Un silencio pesado. Un silencio que puso fin a todo el terror. A la mañana siguiente llegó la Guardia Civil. Encontraron la sala subterránea de la ermita, a las víctimas que aún vivían, los restos del ritual y los documentos sospechosos de la Cofradía de la Luz Final. Todos los miembros del grupo fueron detenidos, las víctimas trasladadas a un hospital. La ermita fue inmediatamente clausurada. Los habitantes de Alquería Negra siguieron temblando durante semanas. Nadie se atrevió a tocar la ermita de nuevo. Nadie se atrevió a escuchar llamadas nocturnas. Nadie quería recordar nada de aquellas noches oscuras. Pero todos recordaron una cosa: no toda la luz trae bondad. No todo rostro amable alberga buenas intenciones. Y no todos los lugares sagrados permanecen sagrados cuando la codicia humana interviene. Al final,